integrado, pues es a través de un archivo que básicamente es un mapa de conexiones, técnicamente un mapa de fusibles, ¿sí? Que yo le descargo al circuito integrado y entonces ya se crean adentro conexiones. ¿Cómo salió este mapa de conexiones, este mapa de fusibles? Pues a través de algún programa que yo escribí en algún lenguaje en particular, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los PLDs, los circuitos lógicos programables. Ahora vamos a ver una filosofía diferente para trabajar con circuitos digitales, ¿sí? Y ese es el tema, el último tema de la unidad. Les voy a compartir la pantalla para que vayan siguiendo la presentación. Y alguien que me comente, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Bueno, perdón. Entonces, la última unidad se refiere a otro tipo de dispositivos, otro tipo de circuitos integrados llamados microcontroladores, ¿sí? Que nos van a permitir realizar aplicaciones de control utilizando electrónica digital. El objetivo de esta unidad es que pues, seamos capaces de desarrollar aplicaciones de control basados en la arquitectura y las características de algún microcontrolador, realizando primero la simulación y posteriormente la programación en un sistema. Hay dos grandes temas que ver. El primero se refiere a la arquitectura. La arquitectura está relacionada con identificar los bloques funcionales que tiene un microcontrolador, ¿sí? La interrelación que tienen esos bloques, la función de cada bloque, ¿sí? Lo vamos a ver a nivel de bloques. Ya no va a ser la filosofía de que tenemos componentes que se van a interconectar. También necesitamos identificar las terminales que tiene un microcontrolador, qué función puedo realizar a través de cada una de las terminales. ¿Sí? Recuerden que en los PLDs lo que vimos es que hay algunas terminales que ya son entradas nada más, otras que pueden ser entradas y salidas, y un concepto parecido tenemos acá. En un microcontrolador, pues también tenemos terminales que pueden ser entradas y salidas. Dentro de este proceso, pues debemos de identificar cómo seleccionar un microcontrolador de acuerdo al número de entradas y salidas que se requieran, capacidad de memoria, sí, y algunos elementos de tipo especial llamado puertos especiales. Y el segundo gran tema de la unidad es la cuestión de realizar la simulación y programación de microcontroladores, utilizar algún entorno de simulación y de programación. Para la simulación vamos a seguir utilizando Proteus, ¿sí? Que es muy bueno, creo yo, muy didáctico para aprender a usar dispositivos en electrónica programable. Y pues para cerrar la unidad vamos a hacer algunas aplicaciones básicas utilizando entradas y salidas de tipo digital. ¿Cómo vamos a evaluar la unidad? Pues vamos a realizar algunas actividades individuales. Vamos a esperar a ver qué instrucciones nos dan para el mes de agosto, pero de entrada planteamos simulación de aplicaciones con microcontroladores, donde la actividad pues va a ser entregar una evidencia. La evidencia va a ser un video, ¿sí? Donde ustedes demuestren que son capaces de realizar la programación y la verificación en simulación de una aplicación en microcontrolador. También van a hacer algunas actividades en equipos y vamos a realizar una evaluación en línea, ¿sí? En función de las instrucciones que nos den para el mes de agosto. Cada una de estos puntos tiene un porcentaje que está marcado aquí, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguna. Sí, entonces, pues en función de eso vamos a pasar a la parte inicial
entendiendo qué es un microcontrolador. Y vamos a hacer unas comparaciones con los PLDs para que quede más claro las diferencias y las capacidades que puedo yo realizar con cada uno de ellos. ¿Sí? Son dos filosofías de realizar circuitos digitales. En los dos casos son de tipo programable. Un microcontrolador, igual que un PLD, es un circuito integrado. ¿Sí? En el PLD, en el circuito integrado, en su interior, recuerden que tenemos componentes que se van a interconectar. En un microcontrolador también tenemos componentes, pero aquí el concepto no es que se van a conectar, sino que los componentes internos los podemos ver como bloques que realizan ya una función, ¿sí? Y todos esos bloques interconectados, ¿sí? Yo los puedo interpretar como que tengo una computadora completa en un circuito integrado, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo un circuito integrado, un chip con cierto número de terminales, ¿sí? Y del lado derecho tenemos a bloques, que es lo que puedo encontrar, ¿sí? Observen que ya no tenemos compuertas, ni biestables, multiplexores, nada de eso. Tenemos algunos bloques que vamos a ir desglosando, algunos de ellos, los más importantes, ¿sí? Y vemos que si pensamos en una computadora, todos hablamos términos más o menos en función de las computadoras, ¿sí? Y el primero que hablamos siempre es el CPU o el procesador, ¿sí? En una computadora, para ustedes, ¿qué es el CPU? ¿Qué es el procesador? Despierten alguna opinión. Cuando hablan de una computadora, ¿han oído hablar de Pentium, por ejemplo? ¿Han oído hablar de Core i3, Core i5, Core i7? ¿Han oído escuchar, por ejemplo, de AMD, de Intel? ¿Qué les dice eso? El procesador que trae. ¿Perdón? El procesador que trae. Del procesador, exactamente. Entonces, esto es una computadora también y también tiene un procesador que técnicamente se le dice unidad central de procesamiento o CPU. ¿Sí? Es el núcleo del sistema, es por decirlo así, el cerebro del sistema, ¿sí? ¿Y qué hace el famoso procesador? ¿Qué procesará el procesador? ¿Alguna idea? Las operaciones. Operaciones, más técnicamente instrucciones, ¿sí? Es eso. Las operaciones que técnicamente aquí se menciona como instrucciones, ¿sí? Entonces, esas instrucciones son para que este sistema, que es una pequeña computadora, pues realice alguna tarea en particular. Esa tarea está especificada en forma de instrucciones. Sí, entonces vean aquí la gran diferencia con un PLD. En un PLD tenemos un circuito conectado adentro de un chip. Un microcontrolador tenemos una computadora que va a ejecutar instrucciones ahí adentro en el chip. ¿Sí? Entonces, el CPU es la primera parte que debemos identificar que tienen cualquier microcontrolador de cualquier fabricante. Unidad central de procesamiento o procesador, o más técnicamente CPU. Su tarea es ejecutar instrucciones. Y esas instrucciones deben estar en alguna parte, ¿sí? Y por eso tenemos un bloque de memoria dentro del microcontrolador, ¿sí? Que tiene, pues, algunas diferencias. Si vemos aquí estos bloques, aquí dice RAM, aquí dice memoria de programa y aquí dice EEPROM. Todo este bloque que está aquí es un bloque de memoria, pero la memoria está dividida en algunos bloques diferentes
con alguna función particular cada uno de ellos. ¿Sí? Y en términos generales, la memoria sirve para contener el programa y está bien diferenciado. Hay una memoria de programa o memoria para programa. Aquí van las instrucciones. Cuando nosotros escribimos un programa para un microcontrolador, ¿sí? El objetivo es que le descarguemos un programa en su memoria y entonces el CPU va a ir a la memoria y va a empezar a tomar las instrucciones para ejecutarlas. Algo que debe ser claro para todos y que es importante que lo entiendan es que la CPU o el CPU o el procesador ejecuta una instrucción en cierto instante de tiempo. ¿Sí? Solo puede ejecutar una instrucción en un instante de tiempo. Por eso, en sistemas más avanzados, ya no nada más traen un procesador, a veces le llaman el core o el núcleo, se escribe core, ¿sí? O el núcleo es un CPU. En sistemas más avanzados que requieren más capacidad, más poder de procesamiento de instrucciones, pues se pueden incluir dos núcleos, dos CPUs o dos procesadores si hablamos de un dispositivo de dos núcleos, ¿sí? ¿Han oído hablar, por ejemplo, algo que me entienden todos de su celular, cuando hablan de octa-core o de 8 núcleos o de 4 núcleos o de 2 núcleos? ¿Sí? Estamos hablando de un dispositivo que tiene 2 o 4 o tiene hasta 8 CPUs, y si cada CPU puede ejecutar una instrucción, pues entonces entre más núcleos tenga, más cores, puede ser más poderoso porque ejecuta más instrucciones en un instante de tiempo. Un microcontrolador básico, para aplicaciones básicas, obviamente, pues solo tiene un CPU o un procesador. ¿Sí? Entonces, existe la memoria de programa, que es el que va a ejecutar el CPU. Ahora, existen otras áreas de memoria diferenciadas, ¿sí? Hay una memoria RAM. La memoria RAM sirve para contener datos variables que están cambiando en el tiempo. Y hay otra memoria EEPROM, que también sirve para guardar datos, pero son datos permanentes. ¿Sí? Entonces, hay memoria para datos, estas dos, EEPROM, RAM, memoria para programa. ¿Sí? Llevamos dos bloques entendidos que son parte de un microcontrolador. Y recalco, es más fácil entender a un microcontrolador pensando que tengo una computadora pequeña, obviamente en capacidades y en componentes, dentro de un chip, dentro de un circuito integrado. Otro bloque, ¿sí?, que debe de tener todo microcontrolador es un oscilador. Ven que aquí el oscilador puede tener dos opciones, puede estar ya dentro del chip o puede conectarse a través de terminales en forma externa. Aquí dice que el oscilador puede ir desde 0 hasta 20 MHz, hasta 20 millones de ciclos por un segundo, 20 millones de pulsos en un segundo. ¿Sí? ¿Cuál es la función del oscilador? ¿Sí? Les voy a platicar así a grandes rasgos el proceso y me dicen ustedes cuál es la función del oscilador. Quedamos que el CPU ejecuta instrucciones. Lo que hace el CPU es, en el primer ciclo del oscilador, en el primer pulso, va a la memoria de programa y toma una de todas las instrucciones que estén acá. ¿Sí? Imagínense que aquí hay muchas instrucciones, muchos renglones, cada renglón es una instrucción. El CPU en el primer pulso va y toma una instrucción. Primer ciclo del oscilador o el clock o el reloj. ¿Sí? Ese concepto lo traemos de circuitos secuenciales, el clock o el reloj. Primer pulso tomó una instrucción. Segundo y tercer pulso, ¿sí?, esa instrucción la interpreta. ¿Sí? Acuérdense que esto es un sistema digital. ¿Qué va a tomar de aquí?
¿qué va a tomar como una instrucción a final de cuentas? Alguien que me diga. Un 1 y un 0. Unos y ceros, ¿sí? Lo que va a hacer es toma de aquí un paquete, un patrón de unos y ceros, lo agarra, ¿sí? Tomó la instrucción en el primer ciclo, en el primer pulso, y en el pulso 2 y 3, ese paquete de unos y ceros que agarró lo interpreta. El concepto técnico es decodifica la instrucción. ¿Qué quiere decir eso que agarró? Por ejemplo, a lo mejor quiere decir que va a ser una suma de dos variables, por decir algo. ¿Sí? Y entonces, tengo que sumar dos variables. Ya decodificó la instrucción, ya la interpretó, eso que bajó de la memoria de programa. Segundo y tercer pulso. Y en el cuarto pulso, en el cuarto ciclo, entrega un resultado. ¿Sí? Y al mismo tiempo que entrega el resultado, ahora va a ir por la instrucción que sigue. ¿Se entendió cómo es el proceso a grandes rasgos? ¿Para qué sirve el oscilador entonces? Haciendo que pueda usar todas las operaciones, una por una. Pues su trabajo en esencia es sincronizar la ejecución de las instrucciones, porque si en el primer pulso va por la instrucción, segundo y tercero la interpreta, la que decodifica, y en el cuarto entrega resultado, pues su chamba del oscilador es sincronizar, determinar el ritmo de ejecución de instrucciones. ¿Sí? Pregunta para la gente inteligente, piénsenlo tantito, eso hace la gente inteligente, piensa un poquito. ¿Cuánto se va a tardar un microcontrolador, o este caso que estoy diciendo, cuánto se va a tardar en ejecutar una instrucción? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No es cuando avance un pulso. Sí, y en tiempo, ¿cuánto se va a tardar? No necesita un pulso, necesita 4, ¿o no? Así como el platiqué, requiere 4 pulsos. Primero para ir por la instrucción, segundo y tercero para interpretarla, cuarto para entregar un resultado. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar una instrucción? Depende del oscilador. Depende de la frecuencia del oscilador. Esa es la pregunta. Perdón, esa es la respuesta inteligente. Pues es que depende a qué frecuencia esté trabajando el oscilador. No es lo mismo que el oscilador trabaje a 3 Hz que trabaje a 3 MHz, obviamente. Y entonces, si le ponemos número a la frecuencia, ya podemos saber en qué tiempo va a ejecutar una instrucción. Y para eso vamos a hacer un pequeño cálculo. Este microcontrolador que estoy explicando, ¿puede trabajar a 4 MHz? Les pregunta. ¿Cómo, perdón? Este microcontrolador que estamos explicando, ¿puede trabajar a 4 MHz de oscilador? Sí. Sí, porque aquí me dice que de 0 a 20, entonces si lo pongo a trabajar a 4 MHz, pues sin problema, ¿verdad? Lo que sí es que no puedo exceder los 4 MHz. Entonces, vamos a calcular rápidamente cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar una instrucción este microcontrolador a esa frecuencia. Si la frecuencia del oscilador es 4 MHz, ya me pueden responder la pregunta, ¿eh? Uy, 4 MHz. ¿Cuántos ciclos les dije que se requieren para... 16, ¿no? ¿Eh? Van a ser 16, ¿no? 16, ¿qué? Megahertz, ¿no? Contando los 4 pulsos. No. Quedamos que se requieren 4 ciclos del oscilador para que se ejecute una instrucción. ¿Qué son 4 ciclos? Ahí está el primer ciclo.
Ahí está el segundo. Bueno, ahí falla. Bueno, son 4, ¿no? Requiero 1, 2, 3, 4 ciclos, 4 de estos para que se ejecute una instrucción. ¿Cómo calculo cuánto es este tiempo en segundos? Acuérdense que el tiempo se mide en segundos. ¿Cómo calculo cuánto duran estos 4 ciclos? Por la frecuencia de los 4 MHz. Sí. ¿Cómo se calcula cuánto dura cada ciclo? Ya sé por dónde me los voy a agarrar para el examen de esto. Pues cada alto y bajo son 4 megahertz, ¿no? 4 megahertz quiere decir que hay 4 millones de estos en un segundo. Eso quiere decir 4 megahertz. ¿Se acuerdan que T es el tiempo que dura uno de estos y es 1 entre F? ¿Se puede calcular T? Sí. ¿Cómo? Pues 1 sobre los 4 millones de hercios. ¿cuánto da eso? A ver, hagan la operación. Mega es 10 a la 6. ¿Cuánto da T? 0.25 microsegundos, creo. No creo, sí. 1 entre 4 es 0.25, ¿no? Y luego 10 a la 6, por la ley de los exponentes, sube como 10 a la menos 6. Hoy, a la menos 6, 10 a la menos 6 son microsegundos. 0.25 microsegundos, entonces. 0.25 microsegundos es lo que dura uno de estos. ¿Cuántos requiero para ejecutar una instrucción? 4. 4. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en ejecutarse una instrucción? 1 microsegundo. Pues sí. 0.25 microsegundos por 4, pues da 1 microsegundo. Este es el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción a 4 MHz para este microcontrolador. Pregunta para personas inteligentes y por lo tanto espero una respuesta inteligente. Una instrucción se ejecuta en 1 microsegundo. ¿Cuántas instrucciones se pueden ejecutar en 1 segundo? Dependiendo de los megahertz que tengamos. Ya están aquí los megahertz. Ya calculamos cuánto dura un ciclo. Ya vimos que una instrucción se ejecuta en 1 microsegundo. ¿Qué es 1 microsegundo? Una millonésima de segundo. Entonces cabe 1 millón de esos. Entonces, se ejecutan 1 millón de instrucciones en 1 segundo. ¿Sí se entiende, verdad? Sí, profe. Sí. ¿Ya vieron por qué es importante la frecuencia de trabajo de una computadora o de un celular o de lo que sea? Si la frecuencia es alta, pues las instrucciones se ejecutan más rápido. ¿Están de acuerdo? Porque todas las instrucciones se ejecutan en función de ciclos del oscilador. La chamba del oscilador es determinar la velocidad de ejecución de las instrucciones. Aparte que sincroniza, determina qué tan rápido se hace. ¿Sí? Entonces, vean, este humilde microcontrolador trabajando a 4 MHz
es capaz de ejecutar 1.000.000 de instrucciones en un segundo. Cuando hagamos programas, nuestros primeros programas van a ser de, no sé, 6, 10 instrucciones para empezar. ¿Cuánto se va a tardar en ejecutarse nuestro programa? Prácticamente nada, ¿verdad? Si puede ejecutar 1.000.000 de instrucciones en un segundo y yo le pongo un programa de 10 instrucciones, pues si el microcontrolador pudiera, se reiría de mí. Ah, pobrecito, mira, me puso 10 instrucciones y yo soy capaz de ejecutar 1.000.000 en un segundo. Pero ahí está el resultado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el oscilador estuviera trabajando a 400 megahertz? Hola, despierten. ¿Todavía me oyen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué no me dicen algo? Lo estoy pensando. Eso nada más es cuestión de lógica, ¿eh? A ver, dice el profe que a 4 megahertz puede ejecutar 1.000.000 de instrucciones en un segundo. ¿Qué pasa si la frecuencia sube a 400 megahertz? Pues las 10 instrucciones millones. se van a ejecutar más rápido las instrucciones. ¿Cuántas se ejecutan entonces? 400 millones en un segundo. Eso me dice la lógica, ¿no? Entonces, pues el tiempo de ejecución de instrucciones de un sistema tipo computadora depende de la frecuencia del oscilador. Oscilador de frecuencia más alta, pues las instrucciones se ejecutan más rápidas. ¿Sí? Ahora, otra pregunta para que piensen. ¿Qué pasa si detengo el oscilador? Ya no oscila. ¿Qué pasaría? Pues no hace nada. Ya no ejecuta instrucciones. ¿Sí? Si su chamba es ejecutar instrucciones y congelo el oscilador, detengo el oscilador, pues ya no va a ejecutar instrucciones. ¿Eso podría ser útil en un sistema de estos? ¿Se les ocurre dónde podría ser útil eso? Andan como medio aletargados, ¿eh? Están durmiendo. ¿Cuál fue la pregunta? No entendí. Que ¿dónde podría ser útil congelar el oscilador? O sea, que ya no oscile. Si ya no oscila, el oscilador, válgase la redundancia, pues ya no ejecuta instrucciones. ¿Podría ser útil eso? Solo si se tienen pocas operaciones. No necesariamente. Yo diría que no, porque pues, si quieres que se realice algo, pues tiene que estar oscilando, ¿no? Entonces, si detiene, a lo mejor puede ser que, no sé, que la ejecución ya se tardó, no sé, 1 hora en realizarse, pues que se detenga. Y ya si detecta que se va a volver a hacer, pues que vuelva a oscilar. Pues puede ser por ahí, pero ¿han oído hablar del modo stand-by de los dispositivos electrónicos? Sí. ¿Modo invernar? Es como mandarlos a hibernar, ponerlos en stand-by, y eso puede ser útil en muchos casos. ¿Por qué? Porque si el oscilador está funcionando, pues está consumiendo energía del sistema, de la fuente, ¿sí?
Si está ejecutando instrucciones, pues está requiriendo energía de la fuente. Pero ¿qué tal si es un sistema portátil donde a lo mejor al operador se le olvidó que lo tendría que poner en stand-by porque ahorita no quiere que se mida la presión o que se mida una temperatura o que se accionen ciertas cosas? ¿Sí? En una alarma tal vez, pues no quiero estar siempre leyendo los sensores, más bien que se vaya a stand-by y que el sistema se reactive cuando un sensor le manda una señal. ¿Sí? Entonces, el detener el oscilador es para ahorrar energía porque el oscilador ya no consume energía, el sistema ya no está ejecutando instrucciones, está ahorrando energía, está en stand-by. Y eso se logra congelando el oscilador, deteniéndolo. Obviamente debe haber un mecanismo para que el sistema reactive el oscilador y siga, pues, ejecutando instrucciones. ¿Sí? Entonces, con eso les quiero dar un panorama de la importancia del oscilador y cómo a veces es necesario, pues, que no esté funcionando el oscilador. ¿Sí? Que el sistema, si no está usándose, pues que se vaya a stand-by, detiene el oscilador y cuando sea necesario, a lo mejor a través de un botón o una señal, pues se reactive el funcionamiento. ¿Sí? Y también todo microcontrolador debe tener temporizadores y contadores. Díganme la diferencia entre un temporizador, un timer y un contador. Que el timer va a realizar una acción después de un cierto tiempo y el contador va a realizar una acción dependiendo de lo que... Después de ciertos pulsos. Entonces, de los pulsos que le dé. O sea, si dice, pues cada pulso va a valer 1, pues ahí se va a guardar. Entonces, más o menos. El timer o temporizador sirve para contar tiempo, intervalos de tiempo. Y el contador sirve para contar pulsos que normalmente pues llegan a través de una señal externa. ¿Sí? Uno cuenta tiempo y el otro cuenta pulsos o eventos o señales. Y va diciendo el contador cuántos ha contado. ¿Sí? Y obviamente para que el sistema sea práctico, tenga alguna utilidad, pues requiere de entradas y salidas hacia el exterior. Si no, pues ¿para qué quiero este chip que no puedo conectar con nada si todo lo va a hacer adentro? ¿Sí? Tengo que ver un microcontrolador como una computadora pequeña, completa, a escala, dentro de un circuito integrado, y como tal, adentro tiene un procesador o CPU, cuya chamba es ejecutar las instrucciones. Todo CPU se caracteriza por cuántas instrucciones es capaz de realizar. Este que estamos poniendo de ejemplo es un CPU que conoce 35 instrucciones, sabe hacer 35 cosas diferentes. También todo microcontrolador debe tener memoria para guardar el programa, para guardar datos temporales y para guardar datos en forma permanente. Debe tener un oscilador que sincroniza la ejecución del programa y también determina qué tan rápido se hacen las instrucciones. Debe ser capaz de contar intervalos de tiempo y contar pulsos y debe tener entradas y salidas. ¿Sí? Todo microcontrolador tiene al menos esto. No importa quién lo fabrique y cuántas terminales sea. ¿Qué va a cambiar? Pues que el CPU del otro a lo mejor maneja más instrucciones o manejas menos. Que uno tiene más memoria de esta, menos de esta o lo que sea. ¿Sí? Que el oscilador puede ser hasta una frecuencia de tal valor, que puede estar internamente ya dentro del circuito integrado o se puede conectar por fuera, o las dos opciones juntas, que puede contar tiempo y pulsos y tiene entradas y salidas. Puede haber un microcontrolador tan sencillo, tan básico, de 6 terminales, que esté instalado en el sistema de una llanta de un coche moderno, para que el microcontrolador le avise a la computadora central
del coche que la llanta tiene una presión baja, por decir algo. Hablando también de autos, pues puede haber un pequeño microcontrolador que tenga incorporado un sensor de lluvia y que entonces haga que automáticamente empiecen a funcionar el limpiaparabrisas y todas esas cosas que podemos ir identificando. ¿Sí? Puede haber un microcontrolador en un horno de microondas, bueno, de hecho lo hay, en un horno de microondas, que nada más sea necesario para controlar el teclado, la pantalla y el motor que gira del microondas, para una estufa electrónica, una lavadora, hablando de eso, un multímetro, todo eso tiene microcontroladores internamente adaptados para realizar alguna aplicación particular. La ventaja es que en este esquema, pues la computadora va dentro del mismo sistema. No es práctico que un microondas le tenga que conectar una laptop o un CPU de una computadora de escritorio para controlarlo, pues mejor se le pone una computadora pequeña que nada más sea para eso. ¿Sí? Esa es la filosofía de los microcontroladores. ¿Sí? El detalle es que ejecutan instrucciones siempre una después de otra. Y ya después de todo esto básico que tienen todos los microcontroladores, pues ya puede haber más bloques internos dependiendo de para qué aplicación se va a realizar. Vean, este microcontrolador tiene un convertidor de analógico digital, tiene un bloque para hacer comunicación serial a través de este puerto, esta terminal es de conexión. Puedo conectarlo a Bluetooth, por ejemplo, a Wi-Fi. Aquí está el bloque de 3 temporizadores. Acá tenemos el módulo PWM, ¿sí? Para controlar el ancho de pulso. Tenemos la parte de las entradas y salidas, donde dice que cada terminal puede manejar 25 miliamperes. Las terminales de entrada y salida se agrupan y cada grupo de terminales se le llama un puerto. ¿Sí? Puede haber otros microcontroladores que ya internamente tengan un acelerómetro que nos permite identificar si está inclinado el chip hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Puede tener un módulo GPS interno para detectar en qué posición está. Puede tener un sensor de temperatura ya integrado adentro. Puede tener lo que se les ocurra, ¿sí? Y por eso, pues hay diferentes opciones, diferentes tamaños y fabricantes y características, pero todos los microcontroladores al menos tienen esto que está acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Ninguno. Bueno, y para que quede más claro, me voy a ir a esta parte. ¿Han oído hablar de esto? ¿Sí se alcanza a ver qué es? ¿Sí? Arduino. Arduino es una marca, es una plataforma de diseño, de desarrollo de aplicaciones basada en microcontroladores de una compañía que se llama Atmel. ¿Sí? Arduino es un sistema basado en microcontrolador. El microcontrolador, aquí está, por ejemplo, aquí está, se muestra, aquí está en otro encapsulado, aquí está otro y tenemos muchas opciones, ¿sí? Entonces, Arduino ya es una plataforma de desarrollo de aplicaciones basado en microcontroladores de Atmel, pero ya el fabricante de esta plataforma de desarrollo desarrolló, válgase la redundancia, tarjetas para usarlas. Ya tiene el microcontrolador, pero alrededor ya tiene cómo le voy a conectar entradas y salidas, o incluso ya puede tenerlas ahí mismo, ¿sí? Lo que hicieron es, pues le puedes insertar aquí encima otra placa y esa es una aplicación, ¿sí? Hay muchas opciones, ¿sí?
Y aparte desarrollaron el software. El software se llama Arduino y la placa se llama Arduino. ¿Sí? Utiliza un microcontrolador que se tiene que programar, pero no es lo único que existe. Este es otro esquema de otro fabricante que tomó otro microcontrolador y creó sus tarjetitas en una idea parecida a la de Arduino. Esta se llama, ¿ya vieron cómo se llama? ¿Se alcanza a leer? Raspberry. 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 ¿Sí? Entonces, Arduino y Raspberry son dos plataformas de desarrollo de aplicaciones basadas en microcontrolador, donde ya se tiene el software, ya se tienen las placas, ¿sí? Y se le pueden ir interconectando placas, ¿sí? Vean esta, por ejemplo, se puede insertar en protoboard porque le pusieron terminales hacia abajo. Estas no, pero se conectan y ya tienen puertos, por ejemplo, para internet, para USB, para HDMI y lo que sea. ¿Sí? Entonces, hay varias plataformas. Vimos Arduino, Raspberry, y esta es otra que se llama microelectrónica, donde vean que ya hay tarjetas más grandes, con otras características, y todos ellos siguen la misma filosofía. Me venden las tarjetas, me dan el software, o también me lo venden, y me venden tarjetas que se le pueden insertar para hacer muchas aplicaciones diferentes. ¿Sí? Nosotros, si aprendemos a usar microcontrolador, pues vemos que aquí también tenemos microcontroladores. Ya, esta es otra, vean. Esta es una ya que trae módulos especiales para conexiones inalámbricas. ¿Sí? El microcontrolador está aquí, es un cuadrito pequeñito y todo lo que hay alrededor es para que yo lo pueda usar, interconectar y también meterlo en protoboard. ¿Sí? Entonces hay muchas plataformas. Esta que mostré es la de ESP32, microelectrónica, Raspberry y Arduino. Todas ellas usan microcontrolador que se tiene que programar. Nosotros lo vamos a trabajar no a nivel de tarjetitas, pero si saben usar esto, también van a poder usar los otros. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos ya tengo elementos, ya tengo en algunos botones, ya tengo LEDs, algunos ya tienen hasta displays, para ya no tener que conectárselos, ¿sí? O también se los puedo conectar aquí en sus terminales, plaquitas adicionales encima de esta. ¿Sí? Y me dan muchas aplicaciones para que yo las pruebe. Nosotros lo vamos a trabajar a nivel de microcontrolador, ¿sí? A nivel del chip nada más, al que le voy a poner botones, LEDs, sensores, displays, lo que hemos estado usando, transistores, relevadores, ¿sí? Y aquí ya tenemos desglosados cada uno de los elementos. Ya expliqué para qué son cada uno de los bloques: CPU, memoria, oscilador, temporizadores, contadores, entradas y salidas. Y aquí está un poquito más desglosado porque cada uno de esos bloques tiene internamente más elementos. Claro que todo va a bloques para que se empiece a entender. La unidad central de procesamiento se conecta a través de líneas de datos, líneas de conexiones, llamadas buses. Un bus es un grupo de línea de conexiones. Ese es el bus de direcciones, bus de datos, bus de control. A final de cuentas son terminales que van hacia otros lados para interconectarse con los otros elementos. Y vean que aquí el CPU tiene un bloque que decodifica la instrucción, bloques donde hay registros. Los registros, acuérdense que son grupos de unos y ceros, ¿sí? Paquetitos de unos y ceros que sirven para algo. ¿Sí? La unidad aritmético-lógica, que en esencia es quien entrega el resultado de una operación. Aquí está la función de cada una de ellas. ¿Sí? Buses son líneas de conexiones. Acumulador, ¿sí? O registros de trabajo son registros. Piénsenlo como pequeñas áreas de memoria donde está tomando y manipulando datos que requiere para hacer una operación. Y la operación en esencia la hace esta unidad aritmético-lógica.
¿Sí? Esta es quien manipula todos los datos y entrega un resultado. Pero a nivel de bloque se ve que todo esto es como un cerebro. Es el cerebro, es quien controla todos los procesos dentro del microcontrolador, el CPU. Los registros, acuérdense que todo es digital, entonces un registro es un grupo de unos y ceros, un paquetito, así como lo manejamos en los registros de corrimiento. Pues esto es un registro también, ¿sí? Un paquetito donde se manipulan unos y ceros. Todo lo que yo use en un microcontrolador, ¿qué uso en un microcontrolador? Memoria, instrucciones, entradas, salidas, convertidores, timers, todo eso se maneja a través de registros, grupos de unos y ceros a final de cuentas. Hay unos registros que ya tienen un uso fijo, por ejemplo, para manejar entradas y salidas en terminales, puertos de entrada-salida, pues hay un registro que sirve para eso. Si quiero manejar un dato de la memoria, pues es un paquetito que se tiene que tomar, vean. ¿Sí? Cada bit se toma a través de una línea y en lugar de poner tantas líneas, se pone una línea gruesa que es el bus. ¿Sí? Los registros que ya tienen un uso específico se llaman de funciones especiales y hay registros de propósito general, que es la memoria que yo tendría libre para poner y manipular datos. Aquí tenemos diferentes tipos de memoria. La RAM, la flash y la EEPROM son memorias de tipo permanente. Permanente quiere decir que se graba ahí lo que tenga que grabarse. Acuérdense que en la memoria puede ir programa y datos permanentes. Una vez que se graban, ahí se quedan, aunque el sistema se deje de energizar. ¿Sí? Y tenemos también un área de memoria llamada RAM. Es una memoria que es muy rápida y se aprovecha eso para manejar los datos que pueden estar siendo manipulados, con los que se hacen cálculos, ¿verdad? Y esa memoria, cuando se apaga la alimentación, se pierden los datos que hay en esa memoria. En esencia, la memoria es de tipo permanente y temporal. Permanente para el programa, no me interesa guardarlo en la RAM. ¿Qué pasaría si guardara el programa en la RAM? Se perdería. Cuando apague el sistema se pierde el programa, entonces si quiero volver a hacer la aplicación tendría que volver a ponerle el programa. Eso no es práctico, ¿va? Entonces por eso el programa siempre va en una memoria de tipo permanente. Y hay diferentes tecnologías, permanente ROM, flash y EEPROM. La ROM es una memoria donde se graba, se programa y solo queda una vez, ya no se puede modificar. La flash y la EEPROM son memorias que se puede borrar y volver a grabar datos ahí. ¿Sí? A final de cuentas, todos son datos binarios, unos y ceros, porque esto es digital. Entonces, ¿qué formato tiene una instrucción? Unos y ceros. ¿Qué formato tiene un dato? Unos y ceros. ¿Qué formato tiene un conteo? Unos y ceros. Todo esto es digital. Entradas y salidas. Para que sea útil, pues debe tener esto una forma de conectar elementos externos. Muchas veces a esos elementos externos se les llaman periféricos. ¿Sí? ¿Cómo se manejan esas pines, esas terminales? Pues a través de un registro. El CPU, si quiere poner un 1 o un 0 en una terminal, a través de una instrucción lo va a realizar y puede poner en cada terminal un valor según el programa que se realice. O también, si el CPU está usando unas como entradas, puede ir a todo el puerto y leerlas al mismo tiempo o leer una en particular. ¿Sí? Entonces, todo el manejo se hace a través de registros, ¿sí? De manipular unos y ceros. Y una de las primeras actividades que se tienen que realizar, ¿sí? Cuando usemos terminales, cuando conectemos algo, es determinar si una terminal va a funcionar como entrada o como salida. Igual que lo hacemos en un PLD. Pues entradas y salidas, ¿cuáles? ¿Sí? Aunque aquí se manejan de inicio, pues las terminales como un grupo de terminales llamado puerto. Y el fabricante le pone al puerto el nombre que le da la gana.
Algunos le pueden poner port A, otros P1 y así, ¿no? La nomenclatura que ellos quieran. A final de cuentas, si estamos hablando de puertos, estamos hablando de un grupo de terminales. Normalmente los puertos se manipulan de 8 bits, ¿sí? O sea, un grupo de 8 terminales. Ya vimos la función del oscilador, ¿sí? El oscilador puede ser interno o puede conectarse a través de terminales un oscilador externo. Y la última parte que quería ver hoy es la cuestión de los temporizadores, los contadores de tiempo. ¿Cómo se hace el conteo de tiempo? A través de un registro de 8 bits o de más tamaño. ¿Cómo se hace el conteo de pulsos? A través de un registro de 8 bits o de más bits. ¿Sí? El conteo de tiempo se lleva en un registro, el conteo de pulsos se lleva en un registro. Vean que el CPU es quien coordina todo a través de las instrucciones que ustedes escriben. ¿Sí? En esencia, un timer y un contador lo que hacen es cuentan pulsos en un registro. ¿Cuál es la diferencia? Un timer cuenta pulsos que siempre duran lo mismo y por lo tanto puedo calcular tiempo. Los contadores cuentan pulsos que llegan por terminales, ¿sí? Y cada vez que llega un pulso, aquí se va a ir sumando y se va a llevar el conteo. ¿Sí? Entonces, en los dos casos, ¿sí? Se usa el concepto de conteo de pulsos, nada más que en un caso, el conteo de pulsos que duran el mismo tiempo cada pulso permite contar tiempo. ¿Sí? Si yo sé que un pulso dura 1 microsegundo, pues si cuento 1.000.000 de pulsos, puedo contar 1 segundo. Aquí lo único que necesito saber es cuánto dura un pulso para entonces contar pulsos y saber que puedo contar tiempo. ¿Sí? Cuando se usan contadores, pues las señales llegan normalmente por terminales y cada vez que llega un pulso por una terminal se lleva el conteo en un registro. En esencia se va sumando. Llega un pulso, aquí dice 1. Otro pulso se le suma, van 2. Otro pulso 3 y así. ¿Sí? Obviamente los contadores no me pueden servir para contar tiempo porque el pulso por una terminal puede llegar en cualquier instante, sobre todo si es a través de un sensor. ¿Sí? Entonces, esos son los conceptos que yo quería revisar por el día de hoy. Hay más todavía, pero ya es mucho rollo, 1 hora hablando, todos dormidos, yo tratando de decir algo coherente para que me entiendan, ¿sí? Pero hoy podemos cerrar repasando que un microcontrolador es en esencia una computadora que va a ejecutar instrucciones, ¿sí? Y me regreso aquí otra vez, donde los elementos que debe tener un microcontrolador, una computadora, deben ser estos, al menos deben tener estos, no importa si tienen 4 terminales o 100 o más, tienen de esto, CPU para ejecutar instrucciones, memoria para contener las instrucciones y los datos, oscilador para sincronizar la ejecución de las instrucciones y determinar qué tan rápido se ejecutan las instrucciones, temporizadores y contadores, porque si quiero que esto sea un controlador, requiero contar tiempo, requiero contar pulsos tal vez, y obviamente entradas y salidas. Eso tienen todos los microcontroladores de todos los fabricantes. Cambia marca, cambian capacidades, cambia cuánto tiene de cada cosa, a lo mejor tiene más procesadores y adentro tiene 2 o 3 núcleos o 4 núcleos, ¿sí? Y ya tiene elementos adicionales como estos que están aquí, que no son parte de los básicos de todo microcontrolador. ¿Sí? Entonces, pues ahí le dejaríamos alguna pregunta, algún comentario. Recuerden que mañana tienen evaluación y que la semana que viene es de vacaciones. Recuerden que mañana tienen que aplicar remedial de la unidad 3, los que estén en la situación, y en la semana de vacaciones voy a tratar de que se regularicen los que deban la 4 y la 5 para aprovechar esa semana y que regresemos en agosto
después de las vacaciones y ya nos dediquemos de lleno a la unidad 6, a concluirla básicamente. ¿Sí? Ok, profe. Profe, una pregunta. ¿A qué horas va a ser el examen y a qué horas va a ser el remedial? Bueno, el examen remedial. ¿Cuál examen? Pues digo, ¿qué examen? Pues el remedial está publicado. Pero no va a haber de la unidad 6, digo 5. Pues si todavía ni acabamos las 5. El examen de las 5 es mañana, ya les dije que a la hora de clase. El remedial de la 3 está programado para los que estén en el caso y ya están las fechas y los horarios. Está programado hasta remedial de la 3. Entre hoy y mañana voy a programar remedial de la 4 para que lo trabajen en sus vacaciones y aprovechen sus vacaciones. Y sería la 4 y la 5 para los que se les ofrezca lo de la 5 porque todavía no la evalúo. Acuérdense que hoy la evaluación es mañana en horario de clases de las 5. ¿Sí? Sí, profe, entonces. Sí, profe. Bueno, pues gracias por estar aquí. Mañana hacen su evaluación y a ver qué instrucciones nos dan para agosto, a ver si seguimos igual o qué pasa. Ahí les avisamos. Bueno, Vale, profe, nos vemos. voy a cerrar la sesión porque ya tengo clase con otro grupo. Cámara, profe. Cámara. Nos vemos, profe.